Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar entonces de avances diagnósticos y terapéuticos en esteatohepatitis no alcohólica. Para comenzar a hablar de esta enfermedad, es importante recordar algo sobre la obesidad, y es que esta, al ser una pandemia, pues se ha convertido en un problema de salud pública. Y entre sus múltiples complicaciones, como lo podemos ver en la imagen, no solo son diabetes, dislipidemia, hipertensión, sino que también lo es la enfermedad del hígado graso de origen no alcohólico, incluidos todos sus espectros, esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis. Así, para comenzar, debemos empezar a definir en qué consiste la enfermedad del hígado graso y su diferencia con la esteatohepatitis. La enfermedad del hígado graso se caracteriza porque hay más del 5% de infiltración grasa de tejido hepático, pero en esta no hay evidencia de daño en los hepatocitos ni fibrosis. Mientras que en la esteatohepatitis no alcohólica, por sus siglas en inglés NASH, como la llamaremos de ahora en adelante, se caracteriza porque hay más de ese 5% de infiltración grasa hepática, pero en esta nos encontramos con inflamación y lesión de los hepatocitos, con o sin presencia de fibrosis, pero es típico que se observe fibrosis. Esta se ha asociado con un mayor riesgo de cirrosis, carcinoma hepatocelular y mortalidad relacionada con el hígado, y se espera que para el año 2030 sea la principal causa de insuficiencia hepática y por ende la principal causa de trasplante hepático. Pero para el diagnóstico no solo requerimos que haya más de ese 5% de infiltración grasa hepática, sino que también se hayan excluido otras causas, como lo son infecciones virales, compromiso autoinmune o la historia de consumo significativo de alcohol, que para las mujeres serían más de 14 tragos a la semana y para los hombres más de 21. Así, para hablar de la evolución de la enfermedad, entonces, de un 20 a un 30% de la población general tendrá esteatosis hepática. Y esto tiene una relación bidireccional con la diabetes tipo 2 y con la enfermedad cardiovascular, pues porque comparten múltiples factores de riesgo y en cuanto a su fisiopatología. Así, de esa población que está comprometida con esteatosis hepática, un 90 o un 95%, pues la evolución natural es que sea una esteatosis simple y una enfermedad estable, mientras que de ese 30% afectado, de un 5 a un 20% puede evolucionar a NASH. De esos, la gran mayoría tendrán una evolución estable también, un 80%, pero hasta un 38% de esos pacientes con NASH pueden avanzar a fibrosis. De esos, un 30% a cirrosis, y finalmente de esos, un 1 a un 2% a hepatocarcinoma y posteriormente avanzar a muerte y trasplante hepático. Así, para hablar de la fisiopatología, pues hay una asociación bidireccional entre la esteatosis hepática y los componentes del síndrome metabólico. Y eso se da porque hay un aumento de la lipogénesis de nuevo y producción de lipoproteínas de muy baja densidad, hay una reducción en la oxidación de los ácidos grasos hepáticos, hay un aumento en la lipólisis del tejido adiposo y habrá una resistencia a la insulina. Esto va a generar la presencia de esteatosis hepática, hipertrigliceridemia e hiperglucemia. Así, esa resistencia a la insulina que comienza en el tejido hepático, una resistencia selectiva, pues va a ser un factor común que va a impulsar todos estos procesos, lo que va a resultar en el desarrollo de disfunción metabólica, tanto hepática como a nivel periférico. Entonces, viendo un poco de la fisiopatología, en la esteatosis pues va a haber una alteración en la oxidación de los ácidos grasos, un almacenamiento de triglicéridos, insulinoresistencia, hiperglicemia, un aumento del factor de necrosis tumoral alfa. Ya en presencia de NASH, pues va a haber un aumento en los mediadores proinflamatorios, nuevamente factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento beta, va a haber insulinoresistencia y mayor estrés oxidativo. Mientras que cuando llegamos a fibrosis, se caracteriza también por insulinoresistencia, hiperglicemia, ya va la presencia de cuerpos de Mallory, angiogénesis, fibrosis y depósitos de colágeno. Así, entonces, la enfermedad del hígado graso hepático está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico. De hecho, algunos autores han acuñado un nuevo término que es enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabólica o MARI. Y por ende, entre los factores de riesgo para desarrollarlo, pues se encuentran hipertensión arterial, un HDL menor de 50 en las mujeres y menor de 40 en los hombres, una circunferencia que sea mayor de 102 en los hombres y de 88 en las mujeres, triglicéridos más de 150 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7, una glucosa en ayunas mayor de 100 miligramos por decilitro o un índice de OMA mayor de 2.5. Y es que es importante resaltar que el índice de OMA pues está asociado como un predictor en los pacientes con esteatosis o esteatopatitis para el desarrollo de síndrome metabólico. Por ejemplo, en este estudio, pues dividieron a los pacientes en tres grupos: pacientes que tuvieran NASH confirmado por histología, pacientes sanos y pacientes con diabetes. Y encontraron que los pacientes con NASH tenían una asociación más fuerte con el síndrome metabólico comparado con los controles sanos, con un índice de resistencia a la insulina significativamente mayor. Así, ese índice de OMA elevado pues mostraba una correlación positiva con el índice de masa corporal y con el nivel de glucosa en ayunas.
La esteatosis hepática y la esteatohepatitis tienen una prevalencia alta en presencia de otras condiciones comórbidas. Entonces, como lo hemos visto, un 82% para pacientes con obesidad y diabetes, un 72% para pacientes con hiperlipidemia, un 71% para pacientes con síndrome metabólico y un 68% para pacientes con hipertensión arterial. Pero es importante anotar que no solo se desarrolla en presencia de obesidad, sino que está estrechamente relacionado con el tejido adiposo visceral, y este tejido adiposo visceral pues aumenta el riesgo metabólico. Es decir, se puede presentar en pacientes con un índice de masa corporal normal, pero que tengan sobreadiposidad visceral. Entonces, en la imagen se puede observar la imagen de dos pacientes. En este de la izquierda, pues un paciente que tiene mayor cantidad de tejido de grasa subcutánea comparada con la grasa visceral. Mientras que en este, pues un paciente que tiene un mayor contenido de grasa visceral y menor contenido de grasa subcutánea. Esto le va a conferir un mayor riesgo metabólico. En este estudio querían evaluar pues cuáles eran esos factores desencadenantes en pacientes que tuvieran un índice de masa corporal normal para tener la presencia de esteatosis hepática. Aunque decían que aún faltaban muchas causas por esclarecer, decían que eran múltiples factores que estaban relacionados entre sí y que uno de los más importantes era pues el factor metabólico asociado a insulinoresistencia y sobreadiposidad visceral, factores ambientales, genéticos, alteraciones a nivel intestinal y alteraciones endocrinas. En cuanto a la epidemiología, pues la prevalencia promedio en Estados Unidos es de un 24% de la enfermedad del hígado graso, mientras que de esos pacientes un 21% terminarán en NASH, lo que da una prevalencia poblacional estimada para NASH de un 3 a un 5%. La prevalencia en Europa es en promedio de un 23%, mientras que en Asia de un 29%. En África es donde nos vamos a encontrar una menor prevalencia de la enfermedad, que es un promedio de un 13.4%, mientras que en Sudamérica es donde hay una mayor prevalencia de la enfermedad, siendo de un 26 a un 36%. En cuanto al diagnóstico, pues es importante resaltar que el curso de esta enfermedad es generalmente asintomático y que nos encontramos con el diagnóstico generalmente por hallazgos incidentales a las imágenes, pero cuando tengamos sospecha que un paciente presente una esteatosis de origen no alcohólico, pues lo primero que vamos a hacer es una historia clínica detallada con un examen físico completo, evaluar el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. Posteriormente, pues vamos a comenzar con análisis básicos de laboratorio, como son las transaminasas, fosfatasa alcalina, albúmina, bilirrubinas, hepatotropos, perfil lipídico, hemoglobina glicosilar. Posteriormente, pues vamos a obtener una imagen hepática, que inicialmente puede ser por ultrasonografía. Ahora vamos a ver las otras imágenes que tenemos disponibles para el diagnóstico. Posteriormente, pues nos recomendaban tomar nuevamente niveles de transaminasas y fosfatasa alcalina, al igual que bilirrubinas, y según la clínica y los antecedentes del paciente, pues considerar si tiene historia familiar de cirrosis o si tiene elevación persistente de las transaminasas, evaluar la realización del perfil inmunológico. A la par, pues debemos ir tratando todos esos desórdenes metabólicos que acompañan a nuestros pacientes, como lo pueden ser diabetes, hiperlipidemia, hipertensión, apnea del sueño. Y debemos continuar con la medición de los niveles de transaminasas. También se deben iniciar cambios en el estilo de vida, dieta, pérdida de peso y ejercicio, y se va a hacer un seguimiento de 6 a 12 meses. Si encontramos que hay una mejoría tanto imagenológica como bioquímica, pues continuamos con nuestro seguimiento de rutina. Pero si no hubo mejoría, pues se debe considerar si se hacen medidas para evaluar el nivel de fibrosis hepática. Si no hay fibrosis, pues seguimos con el seguimiento de los niveles de transaminasas, pero si encontramos fibrosis, pues se debe remitir al paciente a gastroenterología o hepatología y definir la realización de una biopsia hepática. En el caso que se presente esteatosis, continuaremos con el seguimiento, pero en caso de presentar una esteatohepatitis no alcohólica, se debe evaluar la presencia de fibrosis o de cirrosis. En tal caso de que presente cirrosis, pues habrá que hacer tamizaje para el cáncer, evaluar la presencia de varices esofágicas y evaluar pues, si el paciente va a ser candidato finalmente a un trasplante. Pero si nuestro paciente encontramos que tiene de momento solo esteatohepatitis, pues se debe considerar el inicio de terapia farmacológica. Bueno, históricamente el diagnóstico ha sido por medio de las biopsias hepáticas. Sin embargo, pues una biopsia hepática es un procedimiento doloroso, invasivo, que puede tener un incremento en la mortalidad. Esto ha generado la necesidad de que se busquen nuevas estrategias que sean no invasivas para el diagnóstico y la sospecha de esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis. Por eso se ha buscado agrupar una cantidad de marcadores serológicos, ya que un único marcador pues, no es preciso para darnos un diagnóstico. Así que cuando todos estos biomarcadores se combinan, asociados a las características clínicas de los pacientes, pues va a ser más posible poder llegar a un diagnóstico para una estratificación y pronósticos precisos de la enfermedad. Así, estos biomarcadores serológicos agrupados podrían evitar
hasta un 38 a un 80% de las biopsias hepáticas. En la imagen podemos ver algunos de los biomarcadores que se utilizan agrupados para los sistemas de puntuación de predicción para esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis. Entonces podemos ver que hay unos que son comunes a todos, como son los niveles de las transaminasas, la glucosa, la GGT, pero hay otros que son específicos de cada uno pues, de estas etapas. Por ejemplo, la citoqueratina 18, que es el fragmento CK18, este es producto de la apoptosis de los hepatocitos y este lo podríamos encontrar alterado únicamente en presencia de NASH, lo que ayudaría a distinguir pues, desde etapas bioquímicas si nuestro paciente se encuentra con una esteatosis o con una esteatohepatitis. Lamentablemente, pues la mayoría de estos marcadores, la mayoría están fuera del alcance de nuestro medio, pero todos estos biomarcadores se utilizan en conjunto para los sistemas de predicción o las escalas de predicción. Entonces, para hablar de la ALT como el biomarcador, la ALT tiene una sensibilidad para el diagnóstico de esteatohepatitis de un 45% y una especificidad del 85%. Sin embargo, pues hasta un 30 o un 60% de los pacientes con NASH confirmada tienen niveles de ALT normales. La elevación de esta se ha asociado a un mayor riesgo de progresión y se correlaciona con la resistencia a la insulina y el contenido de grasa intrahepática, y se considera elevada cuando sus valores están por encima de 1.5 veces el valor de referencia para el laboratorio. Así, entonces, en los sistemas de puntuación para esteatosis, pues son muchísimos, tanto para las tres condiciones. Quise traer algunos de ellos para que los conozcamos, como son el puntaje de detección renal. En este utilizamos los niveles de ALT, hemoglobina glicosilada, lipoproteína C, recuento de leucocitos, triglicéridos y la presencia de hipertensión arterial en nuestro paciente. Sin embargo, pues aunque no sería más fácil de calcular, pues es poco fiable para distinguir los grados de esteatosis y hasta un 30% de los pacientes podrían ser como indeterminados. Otro es el índice de esteatosis hepática. En este se miden los niveles de transaminasas y su relación, el nivel de insulina en ayunas y el síndrome metabólico. Y aquí, pues los niveles de AST aumentan a medida que hay lesión de los hepatocitos, indicando disfunción hepática. Otro es el índice de hígado graso. En este calculamos índice de masa corporal, niveles de GGT, triglicéridos y circunferencia de la cintura. Y tiene una sensibilidad del 80% con una especificidad del 86% pues para detección bioquímica en pacientes con esteatosis. En cuanto a los sistemas de puntuación en NASH, el problema de estos sistemas es que han sido validados en pocas poblaciones, principalmente en poblaciones asiáticas, y pues que los marcadores bioquímicos que utilizan para su cálculo no están al alcance, no son fácilmente alcanzables o muchos no están en nuestro medio. Entonces, por ejemplo, está el índice CA, en este evaluaban los niveles de colágeno tipo 4 y AST, y evaluaban el colágeno tipo 4, ya que es un marcador indirecto de fibrogénesis. Este podría identificar pacientes con esteatosis, NASH y fibrosis. Igual el puntaje en AFIC también está validado en pocas poblaciones, de hecho únicamente en la población japonesa, y en este empleado en los niveles de ferritina, insulina en ayunas y colágeno tipo 4. Y el otro es el NASH diagnóstico. En este empleamos la citoqueratina 18, que era la que les nombraba previamente, que se proponía como un diferenciador para pacientes entre NASH y esteatosis sin presencia de inflamación. En cuanto a los sistemas de puntuación en fibrosis, también son muchos. Quise traer el índice de fibrosis tipo 4, que es el que está recomendado en la reciente guía de la Sociedad Americana de Gastroenterólogos, y este pues está validado para la detección de fibrosis hepática según la edad, el nivel de ALT, de AST y el recuento de plaquetas. Eso en parte pues con los marcadores bioquímicos, pero pues en cuanto al diagnóstico imagenológico, la ecografía abdominal ha sido la que se ha utilizado en la población general para el diagnóstico de esteatosis, dado su fácil diagnóstico. Esta nos va a dividir en 3 grados de esteatosis. El grado 1 es cuando hay un 6 a un 33% de hepatocitos con infiltración grasa, el grado 2 de un 34 a un 66, el grado 3 cuando hay más de un 66% de hepatocitos con infiltración grasa. Entonces, estas son de un uso común, tienen bajo costo, son de rápido diagnóstico. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad se ven comprometidas cuando los índices, cuando el grado de esteatosis es inferior a un 20% y pues tiene un uso limitado en pacientes con sobrepeso y con obesidad. En cuanto a la tomografía, pues esta tiene una baja precisión también para detectar grados leves de esteatosis hepática, tiene pues el peligro potencial de radiación ionizante y no nos sirven para seguimiento. Por eso las técnicas que idealmente se deberían emplear serían las técnicas por elastografía. Así que a medida que la elasticidad del hígado pues, es inversamente proporcional a la dureza del parénquima y a la cantidad de tejido fibroso. Entonces, a medida que esa fibrosis aumenta y aumenta la dureza, disminuye la elasticidad y podemos evaluar este fenómeno por medio de la elastografía.
Son varias las técnicas que se utilizan para realizar la elastografía. Una de ellas son técnicas de elastografía por ultrasonido. La más conocida es el FibroScan, el cual tiene una sensibilidad del 94% con una especificidad del 95% para la detección de fibrosis. Estas tienen un alto valor predictivo negativo, llegando casi al 100% para descartar a aquellos pacientes que no presentan fibrosis con gran precisión. Sin embargo, ninguna de las técnicas por imagen pues, podía distinguir la presencia de esteatosis de esteatohepatitis, por lo que la biopsia hepática continúa siendo el estándar de oro para el diagnóstico de cada una de estas condiciones. Otro de los estudios, pues que estos no están al alcance de nuestro medio, pero pues que estaban altamente recomendados en los artículos, era la elastografía basada en resonancia magnética, que esa también tiene una sensibilidad del 89%, con una especificidad del 84%. Sin embargo, es costosa, no son de fácil acceso, y esta herramienta tampoco sirve para diferenciar pues, de una manera confiable esteatosis de esteatohepatitis. Por lo que pues, mencionaban que había otra técnica imaginológica que se encontraba todavía en validación, que es el hipermultiscan, y que con este pues, se podría distinguir a los pacientes que presentan NASH de los casos de esteatosis simple. Entonces, la biopsia hepática continúa siendo el gold estándar para el diagnóstico y estadificación de estos pacientes. Las indicaciones para realizar la biopsia hepática pues, son pacientes que tengan una elevación persistente de los niveles de transaminasas que estén elevadas durante más de 6 meses, pacientes con sospecha de esteatosis y presencia del síndrome metabólico, o pacientes con sospecha de alguna enfermedad autoinmune concomitante, o que en aquellos pacientes en los que esas pruebas invasivas que acabamos de ver no sean concluyentes. Por ejemplo, en esta imagen, pues podríamos observar cómo sería la valoración histológica según los diferentes grados. Entonces, por ejemplo, en la imagen A sí se observaría un paciente cuya biopsia presenta pues, una esteatosis simple. En la imagen B y C correspondería a un paciente ya con NASH, en donde se observa mayor inflamación, hepatocitos abombados con un agregado de células proinflamatorias. En la imagen D y E, se podría ver un paciente con un patrón de fibrosis, pues hay fibrosis de un patrón perisinusoidal que rodea los hepatocitos, o acá que rodea la vena central, y así se observaría una imagen histológica de un paciente con cirrosis. Para continuar hablando de tratamiento, pues es importante anotar que el pilar de absolutamente todo el tratamiento, independientemente si son solo cambios en el estilo de vida o manejo farmacológico, todo va enfocado a la pérdida de peso. Y es que se ha observado que cuando hay una disminución de un 7 a un 10% del peso corporal, pues puede haber una reversión incluso de la fibrosis en estos pacientes. Pero el ejercicio regular podría mejorar los niveles en los pacientes con esteatosis, los niveles de transaminasas, pero es indispensable que para que haya una resolución del NASH haya una pérdida de peso. Y en parte, pues entonces esa reversión de la fibrosis y esa mejoría histológica va a depender del porcentaje de pérdida de peso. El problema es que solo un 10 a un 20% de las personas logran una pérdida de peso con más de un 10%, una pérdida de peso de más de un 10% con cambios en su estilo de vida. Y si una persona tiene diabetes concomitante, pues requerirá perder aún más peso para llegar a una mejoría de esta esteatosis. Bueno, por ejemplo, en este estudio querían evaluar como el impacto de la pérdida de peso pues asociada a cambios en el estilo de vida en pacientes con esteatosis, y encontraron que un mayor grado de pérdida de peso inducido por cambios en el estilo de vida pues asociaba a una mejoría en las características histológicas del NASH, y pues confirmaban que esas tasas de resolución de NASH y regresión de la fibrosis eran mayores en aquellos pacientes que tenían una pérdida de peso de más del 10%. En cuanto al ejercicio, pues absolutamente a todos los pacientes se les debe recomendar una actividad física, y se destacaba que una actividad física de más o menos 2 a 3 sesiones de 30 a 60 minutos a la semana, pues disminuía los niveles de aminotransferansas, había una mejoría en la esteatosis e incluso en ausencia de una pérdida significativa de peso. Es decir, el ejercicio solo nos va a ayudar a mejorar los niveles de transaminasas, pero para que haya resolución del NASH debe haber pérdida de peso. Entonces, para el ejercicio se recomiendan que hayan al menos de 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada, o 75 a 150 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa a la semana. En este estudio, pues querían medir la asociación de una actividad física medida objetivamente con la disminución de la mortalidad en pacientes con esteatohepatitis de origen no alcohólico. Entonces, a la conclusión que llegaban los autores, pues, tras hacer un seguimiento a los pacientes y medir objetivamente sus niveles de ejercicio, era que ese aumento de la duración de la actividad física se asociaba con un menor riesgo de muerte en estos pacientes con esteatosis, y muerte por cualquier causa, ajustados pues por edad y por sexo,
una diferencia estadísticamente significativa, y que una mayor actividad física y más prolongada pues asociada con un menor riesgo de muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares en personas con esteatosis. En cuanto a la dieta, pues se recomienda que sea una dieta restringida en carbohidratos. Esta podría ser aún más eficaz que una dieta baja en grasas para la reducción de la esteatosis. Y eso es debido a una reducción en el contenido de fructosa, ya que se considera que ese consumo excesivo de fructosa pues se ha implicado en el desarrollo de la esteatosis a través del aumento de los triglicéridos plasmáticos. Por ejemplo, en esta revisión, pues querían como llegar a la conclusión de cuál sería como la dieta mejor indicada, la más adecuada para los pacientes con esteatosis y con esteatohepatitis. Y pues encontraban que la dieta mediterránea, los diferentes estudios han mostrado que una adherencia a la dieta mediterránea pues estaba inversamente asociada con la prevalencia y con la gravedad de la esteatosis, que podía reducir los niveles de esteatosis e inclusive las mediciones de la rigidez hepática podrían estar disminuidas si el paciente se adhiriera a esta dieta, y que también podría estar relacionada con una disminución del riesgo de carcinoma o de muerte. También hacían énfasis en que una dieta hipocalórica también podría ser efectiva porque tenía un impacto en la disminución del peso corporal, los niveles de transaminasas, la grasa corporal total, la grasa visceral y el índice de masa corporal. Entonces, el pilar del tratamiento va a ser cambios en el estilo de vida enfocados a dieta y ejercicio para llegar a una pérdida de peso. Pero como la mayoría de pacientes, solo un 10%, máximo un 20% de 1 a 2 años van a lograr esa disminución del peso que requerimos para lograr la resolución de la esteatosis, pues en esos casos debemos, cuando no hay una pérdida de peso, debemos buscar si se les puede adicionar un manejo farmacológico. Vamos a comenzar hablando de los sensibilizantes de la insulina. Así que las tiazolinendionas, estas se unen al receptor PPAR gamma y lo activan. Sin embargo, pues sabemos de los múltiples efectos adversos que se pueden presentar con las tiazolinendionas, como podrían ser fracturas, insuficiencia cardíaca, cáncer, hipoglicemia, edemas. Entonces, se debería evaluar el riesgo-beneficio del uso de estos medicamentos en los pacientes. Mientras que en la revisión, pues nos nombraban que otro metaanálisis comparaba diferentes clases de antidiabéticos en los pacientes y que se había encontrado que únicamente las tiazolinendionas, específicamente la pioglitazona y la liraglutida, pues han mostrado una mejoría en la histología hepática comparado pues con todos los antidiabéticos. Dados los múltiples efectos adversos que se pueden presentar con estas tiazolinendionas de primera generación, pues se ha tratado de encontrar sensibilizantes de segunda generación. Por eso este medicamento pues se encuentra todavía en estudios, que es el MSDC0206K, que sería una tiazolinendiona de segunda generación que se dirigía principalmente contra el transportador de piruvato más que contra el PPAR gamma, y que con esta los estudios hasta ahora han mostrado que dependiendo de la dosis se podían lograr reducciones significativas en la glucosa, la hemoglobina glicosilada y las enzimas hepáticas pues, comparadas con el placebo. Pues, el estudio donde tomé esta imagen mencionaba que se habían dividido los pacientes en 3 grupos. Un grupo al que se le administraba placebo, un grupo al que se le administraban 10 miligramos y otro al que se le administraban 25 miligramos del medicamento. Y se había encontrado pues, que únicamente con la dosis de 25 miligramos pues, había reducciones significativas de estos parámetros, pero que todavía no habían encontrado que hubiese un cambio histológico, es decir, una reversión a nivel de la histología hepática, pero que por eso, al tener una mejoría en la glucosa, la hemoglobina glicosilada y las enzimas hepáticas, pues que recomendaban continuar con los estudios para ver finalmente si tras el seguimiento había mejoría histológica. En cuanto a la metformina, pues esta tiene un beneficio muy modesto en la pérdida de peso y ella no ha demostrado una mejoría significativa en los marcadores de daño hepático, sino no ha mostrado una mejoría significativa en los niveles de transaminasas y el contenido de grasa hepática. En una de las revisiones, pues nombraban un estudio en el que se habían evaluado 85 pacientes con diabetes y con esteatosis, a los que durante 24 semanas se les había administrado metformina o liraglutide y compararon los resultados en pacientes a los que se les había administrado Licacid. Y encontraron pues que tanto con metformina como con liraglutide el peso y el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura habían mejorado. Sin embargo, cuando iban a mirar el contenido de la reducción de la grasa hepática, encontraron que con la metformina no hubo mejoría comparada con el liraglutide. Además, la metformina pues, se desaconseja en aquellos pacientes que tienen una disfunción hepática grave debido pues, al aumento del ácido láctico.
Pues hasta el momento hemos visto que todos los medicamentos los comparan con el liraglutide y observan que con este sí hay una disminución de la grasa intrahepática. Entonces, este análogo del GLP-1 hasta el momento está autorizado para el tratamiento de la diabetes a dosis de 1,8 miligramos día y para el control de peso en pacientes que tienen sobrepeso, pues está indicado en pacientes con índice de masa corporal mayor de 27 que ya tienen trastornos metabólicos asociados o en pacientes con obesidad a una dosis máxima de 3 miligramos día. Sin embargo, pues en el estudio de fase 2, el Liranal, a dosis de 1,2 miligramos, pues se demostró que la liraglutide sí reduce significativamente el peso corporal y el contenido de grasa intrahepática después de 6 meses de tratamiento en pacientes con diabetes y con esteatosis. Y en el estudio LEAN, pues encontraron que ellos dividieron a los pacientes en dos grupos, un grupo tratado de pacientes con liraglutide y otro grupo tratado con placebo, y encontraron que aquellos pacientes que fueron tratados con liraglutide pues lograron una resolución histológica del NASH en comparación de aquellos pacientes que fueron tratados con el placebo, y que aquellos que estuvieron en manejo con liraglutide pues que también tuvieron una menor proporción de progresión de la fibrosis en comparación de los pacientes que recibieron placebo. Así, se ha evidenciado que los pacientes que se tratan con liraglutide entonces tienen una mejoría de la histología hepática, una disminución de las transaminasas y un control de la obesidad pues a través de su impacto en el peso. El semaglutide, otro análogo del GLP-1, pues este también reduce de manera significativa los niveles de transaminasas y es dependiente de la dosis en pacientes con obesidad y con diabetes. Y en los estudios, pues con semaglutide se ha cumplido el criterio principal de valoración, que es buscar que haya una resolución de la esteatosis sin un empeoramiento de la fibrosis cuando los pacientes se someten pues al seguimiento por histología. Otros medicamentos pues, que se han relacionado con el tratamiento del hígado graso han sido los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3, y estos se han relacionado con una reducción de la esteatohepatitis, el contenido de triglicéridos y la resistencia a la insulina. Sin embargo, pues se han mostrado inconsistencias en los diferentes estudios, que por ejemplo algunos han reportado que no hay una mejoría histológica en la esteatohepatitis después de un año de tratamiento, a pesar de que haya una reducción del contenido de grasa hepática. Entonces, decían que esas inconsistencias entre los diferentes estudios respecto al beneficio de los omega 3 se podía deber a la composición y pureza de los ácidos grasos que se habían empleado para los estudios y también el estado o la gravedad de la enfermedad hepática de los participantes en él. Así, en cuanto al manejo farmacológico, pues únicamente la pioglitazona, liraglutida y semaglutida, pues han demostrado que sí se asocian con una mejoría histológica en los pacientes con esteatosis y esteatohepatitis, aquellos pacientes sin diabetes. Sin embargo, pues estos tratamientos hasta el momento solo no están aprobados para el manejo de la esteatosis, pero pues podríamos considerar el manejo tanto de la liraglutida como la semaglutida porque estas están aprobadas para el tratamiento de la obesidad. En cuanto a las estatinas, pues en general, en muchos médicos pues ha habido temor de la prescripción de estatinas a los pacientes con esteatosis, pues debido al miedo a la presencia de hepatotoxicidad. Sin embargo, estas han demostrado seguridad documentada para el uso de estatinas en la población de los pacientes con NASH y con esteatosis. De hecho, suspender las estatinas puede empeorar ese impacto de la enfermedad cardiovascular en todos estos pacientes, pues por los mecanismos fisiopatológicos que vimos previamente. Las estatinas se pueden formular en aquellos pacientes que tienen estadios de fibrosis 2 y 3 o cirrosis con estadios Child A o B. Y se ha observado pues, que en los pacientes con cirrosis, las estatinas pueden reducir hasta un 46% la descompensación hepática y se relacionan con un menor riesgo de mortalidad. Sin embargo, pues en aquellos pacientes con Child C no parecen extender la supervivencia porque no se recomiendan y no se debe usar en pacientes pues, con cirrosis descompensada. En cuanto a la vitamina D, a dosis de 800 unidades al día, se ha demostrado que sí puede mejorar la esteatohepatitis en pacientes con esteatosis sin presencia de diabetes, pero pues que se necesitaba aún más evidencia y más estudios para evaluar la eficacia en pacientes con diabetes tipo 2. Y hay un medicamento que de momento se encuentra todavía en estudios, que decía que requería mayor validación, que de momento se utiliza en pacientes con colangitis biliar primaria, que es el ácido obeticólico. Este pertenece a los agonistas del receptor farsinoide X. La acción de este medicamento consiste en disminuir la producción de bilis y aumentar la eliminación de esta. Entonces, aquí también en este estudio, pues querían ver cuál era el impacto del uso de ácido obeticólico en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Dividieron también a los pacientes en tres grupos, un grupo con placebo y otro grupo con la administración de 10 y 25 miligramos del ácido obeticólico.
Y encontraron que solo aquellos pacientes a los que se les administraron 25 miligramos pues tuvieron una mejoría significativa de la fibrosis, por lo que recomendaban que se continuara como un seguimiento clínico. Este estudio todavía estaba en curso para evaluar cuál iba a ser el impacto y el verdadero beneficio clínico del uso de estos medicamentos. Y el principal efecto adverso relacionado pues, en el estudio fue la presencia de prurito. En cuanto a la cirugía bariátrica, pues sí se ha encontrado que esta puede conducir a una resolución completa de la esteatosis en pacientes obesos. Sin embargo, también se ha encontrado que una parte de esos pacientes pueden desarrollar fibrosis, por lo que se recomendaba que aquellos pacientes que fueran sometidos a cirugía bariátrica se les hiciera un seguimiento de la función hepática a las 6 semanas, 3 meses y 6 meses tras la intervención. Y pues aún se necesitan todavía más ensayos clínicos para examinar pues más a fondo los beneficios terapéuticos de la cirugía bariátrica en los pacientes con presencia de hígado graso de origen no alcohólico. Quise traer este algoritmo que es de la Sociedad Americana de Gastroenterólogos, pues en donde nos ayudan como a resumir lo que hemos visto durante la charla y mirar qué conductas tomar según la estratificación por pasos de nuestros pacientes. Decía que la mayoría de estos pacientes nos van a llegar a la consulta externa al cuidado primario, entonces que había que tener claros para identificar cuáles eran esos factores de riesgo de los pacientes que podían presentar un hígado graso. Entonces, primero, identificar el riesgo en el paciente, aquellos pacientes que tuvieran dos o más factores de riesgo metabólicos, pacientes que tuvieran diabetes tipo 2 o pacientes que tuvieran esteatosis documentado por cualquier modalidad de imagen. A estos pacientes llevarlos a una historia clínica completa y a análisis de laboratorio. Y como decíamos entonces en la historia clínica, descartar el consumo excesivo de alcohol, que tuvieran infecciones o que tuvieran pues otro compromiso por otras enfermedades hepáticas. Posteriormente, pues evaluar en estos pacientes con alta sospecha de esteatosis esos marcadores bioquímicos para clasificar entre esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis. Aquí nos recomendaban que utilizáramos de entrada el índice de fibrosis 4 para clasificar a nuestros pacientes. Entonces, en aquellos pacientes que tuvieran un índice de fibrosis 4 menor de 1.3, se consideraban pacientes de bajo riesgo. En estos pacientes, pues recomendaban hacer seguimiento clínico y hacer seguimiento pues, de las transaminasas de 2 a 3 años, pero adelantar el seguimiento en caso de que las características clínicas o que el paciente se descompensara o que su clínica cambiara. En aquellos pacientes que tuvieran un puntaje mayor de 2.6, pues se consideraban pacientes de alto riesgo y recomendaban remitirlos inmediatamente al hepatólogo o al gastroenterólogo. Y aquellos pacientes que tuvieran un índice de fibrosis 4 entre 1.3 y 2.6, pues se consideraban pacientes de riesgo intermedio. Entonces, a estos pacientes de riesgo intermedio recomendaban tomarles imágenes más avanzadas. ¿Se acuerdan ahorita cuando les nombraba el live, el multiscan, que nos servía para diferenciar esteatosis de esteatohepatitis por imagen? Entonces, en caso de que en las imágenes se detectara que hubiera fibrosis menor de 8 kilopascales, pues se consideraban que eran pacientes de bajo riesgo, recomendando repetir el seguimiento de 2 a 3 años. Si se encontraba que los pacientes se encontraba un alto índice de fibrosis mayor de 12 kilopascales, pues se consideraban pacientes de alto riesgo y se indicaba referir a hepatología. Pero aquellos pacientes que tenían unos niveles de 8 a 12 kilopascales se consideraban pacientes de riesgo intermedio y había que remitirlos para definir biopsia hepática y continuar pues, con los estudios por elastografía. Así, según la caracterización del riesgo en nuestros pacientes, entonces podían ser bajo riesgo, riesgo indeterminado o alto riesgo. En absolutamente todos los pacientes, pues se recomendaban intervenciones en el estilo de vida. En los pacientes de bajo riesgo, pues que se podrían recomendar, se podrían beneficiar con una pérdida de peso, pero los pacientes de riesgo moderado o de riesgo alto, pues que había una fuerte recomendación o necesidad para que estos pacientes bajaran de peso, por lo que había que evaluar si se indicaban medicamentos o cirugía bariátrica. En cuanto a la farmacoterapia para NASH, pues se recomendaban a aquellos pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto, pero en los de riesgo bajo únicamente se recomendaban intervenciones en el estilo de vida y la pérdida de peso. Y en cuanto a los cuidados para la diabetes, en estos pacientes que presentaran esteatosis o esteatohepatitis, pues los pacientes de riesgo intermedio o de alto riesgo, pues hacer énfasis que se preferirían medicamentos que hubieran demostrado su eficacia en la mejoría histológica del NASH, que como vimos hasta el momento únicamente son la pioglitazona y los análogos del GLP-1. Entonces, en conclusión, debido a la alta prevalencia de la enfermedad
y que se ha convertido en un problema de salud pública, principalmente por su relación con la obesidad, pero que también se puede presentar en aquellas personas que tienen un índice de masa corporal normal, pero asociada con sobreadiposidad visceral, pues es fundamental tener claros la sospecha clínica en nuestros pacientes para llegar pues, a un diagnóstico oportuno, ofrecer las intervenciones necesarias antes de que esa esteatosis avance a esteatohepatitis y posteriormente a fibrosis. Y el pilar del tratamiento siempre será enfocado pues, a cambios en el estilo de vida, con mejoría nutricional, recomendándoles terapia de ejercicio y solo en pacientes pues ya con riesgo moderado o alto se recomendaría el inicio de tratamiento farmacológico.